Pues en este ciclo que estamos haciendo del arte, lo estamos haciendo un poco cronológico, que a lo mejor no os dais cuenta, pero estamos haciendo cronológico. Vimos la infancia de Jesús, todo su nacimiento, luego en una sesión vimos toda la vida pública, nos la quitamos en una sesión, y hoy vamos a ver los días previos a el comienzo de su pasión, que la pasión la veremos durante la Cuaresma. Entonces, la entrada de Cristo en Jerusalén, como hacemos siempre en Cuaresma, es como el pregón para la Cuaresma, ¿verdad? Y por eso vamos a empezar con esta escena que sabéis que ocurrió, pues eso, muy cerquita ya de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la escena del Evangelio? Vamos a leerlas, como hoy vamos a ver dos escenas, merece la pena escuchar el texto evangélico. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: decid a la hija de Sión, mira, a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Y ahora viene la escena que vamos a ver representada. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramos de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Bueno, pues como veis, es una escena yo creo que muy conocida por todos o muy fácil de identificar, porque es eso que hacemos todos los domingos de Ramos, ¿verdad? Pues el Señor montado en una borrica, como veis, entrando en la ciudad, camino de Jerusalén, y el suelo, si os fijáis bien, hay personas alfombrando el suelo con sus vestidos, y hay otros aquí arriba, los veis, subidos a los árboles, cortando ramas. Entonces, este es el modo en que siempre se ha representado esta escena que es pues tan conocida, ¿no? Esta de Pietro Lorenzetti es como más conocida, ¿vale? Y siempre en el suelo alfombrando al paso del Señor, el Señor siempre más elegantemente vestido que el resto, y gente sacando ramas de árboles, que ya sabéis que no tienen que ser olivos, porque el Evangelio no habla de olivos, pero pues siempre tomamos la referencia de los olivos. Esta es de Giotto. Si os fijáis, de Giotto siempre os saco una, porque Giotto hubo una iglesia que le pidieron que la decorase con todas las escenas de Cristo y de la Virgen María, por eso siempre narra todas las escenas que haya. Esta ya es un poco distinta, pero lo mismo, entrando y todos gritando hosana al Hijo de David, y como veis aquí a la derecha, detrás de Cristo, todos tienen aureolas porque son pues los discípulos que le acompañaban en esta entrada. Está lo mismo, es un cuadro más grande aquí, un poco recortado, se ve aquí a Cristo montado en el pollino. Os los pongo siempre, ya sabéis, cronológicamente, para que vayáis viendo también la evolución de los estilos. Este Van Dyck, pues veis que aquí no se ve la entrada a Jerusalén, sino como la aglomeración de gente, ¿no? Es lo que resalta más el artista. Esta otra, pues lo mismo. Ya veis que aquí da para que los artistas se luzcan como quieran. En este, por ejemplo, hay gente como desnuda de torso, ¿no? Pues ya está, el artista quiere lucirse con eso, ya los gustos de cada artista van por donde sea. Este es de Gustave Doré, os lo he puesto a posta porque no se había puesto ningunos de Gustave Doré, y es un artista muy conocido que siempre es todo como muy apocalíptico, por así decirlo, muy extravagante, y siempre en estos colores, en blanco y negro. Otro Spiegel. Y este último de Benjamin Robert Haydon. Bueno, hasta aquí esta primera parte, que es
la entrada de Jesús en Jerusalén. Os pongo esta otra escena. Lloró ante Jerusalén. Esta escena, ¿por qué os la pongo? Se conoce como Flevit super Iliam, se dice así, lloró sobre ella. Es Cristo, como estamos viendo esta última parte de Cristo antes de la pasión, pues Cristo antes de hacer esta entrada solemne, dice el texto evangélico que lloró. Y aquí os lo tengo traído para que lo veáis, lo vamos a leer. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo dijo: os digo que si callan estos, gritarán las piedras. Y entonces ahora viene esta escena que os quiero mostrar. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, que es la escena que veremos después. Pero como veis, apuesto os lo pongo, vamos a poner el cuadro para que veáis uno de los cuadros, apuesto os lo pongo para que como que nos vayamos metiendo en esos últimos momentos, todas las escenas que aparecen de estos últimos días de Jesús. Esta es, por ejemplo, una escena, Jesús con sus discípulos mirando hacia Jerusalén. El artista la llama así: Jesús lloró ante Jerusalén, que como veis diferencia del Evangelio, porque supuestamente estaba bajando con el borrico, como que se paró, y aquí no aparecen borricos ni nada, es como Jesús simplemente con sus discípulos. Esta, que es más conocida, es el cuadro más famoso de esta escena, de Enrique Simonet, se nota claramente, ¿no? Jesús mirando a Jerusalén y como haciendo esa oración sobre ella. Muy bien. La expulsión de los mercaderes. Cristo entra con su borrico y va al templo, no ese día, otro día ya los evangelistas cambian, pero el caso es que en ese momento expulsa. Imaginaos, es la época de la Pascua, están llena Jerusalén de gente que va a ofrecer sacrificios y por lo tanto el templo está pues desbordado de mercaderes que quieren hacer negocio. Pues vamos a leer una vez más la escena del Evangelio. Dice así: llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Claro, imaginaos el momento, Cristo ha entrado triunfalmente y claro, los fariseos están asustados, dicen: este tiene mucha fama. Pues vamos a ver ya algunas escenas donde se representa esto. Siempre es muy fácil de reconocer porque tiene que haber siempre el templo, porque es el lugar donde están los mercaderes. Como veis, aquí no es dentro del templo, es en el atrio, porque el templo tenía distintas zonas. Y pues tiene que haber como mercaderes, como cosas con las que comercian, y Cristo siempre con un látigo. Así se representa esta escena. Esta ha sido más veces representada. Jacobo Bassano, que aquí es como, ¿y dónde está Cristo, verdad? Cuesta reconocerle, pero por la aureola, ¿veis? Ahí se le reconoce al fondo, ¿verdad? Y es verdad que es como un caos. Si uno imagina que esto fuese el templo, ¿verdad? Qué poco lugar de oración. Este igual, ¿veis? Tirando a la mesa de los cambistas. ¿Veis aquí la mesa tirada con las monedas por el suelo?
Francesco Bassano, lo mismo aquí, reconocéis a Cristo. Muchas veces los artistas aprovechan para dibujar perros, que alguno me preguntaba, ¿no? ¿Por qué hay tantos perros en los cuadros? Los perros simbolizan la fidelidad, por eso en algunas escenas, como las bodas de Cana del otro día, tiene mucho sentido el perro, en este en cambio no, aquí simplemente por lucir el artista. Del Greco, el Greco ya le reconocéis fácilmente, ¿verdad? Tiene este estilo tan característico, pero mirad, en esta escena, veis aquí a la izquierda otra escena, que os la voy a ampliar. Es la escena de la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Entonces, Greco ha querido ponerla aquí como representando, ¿no? Igual que Dios echó a Adán y Eva del paraíso porque ya no eran dignos de estar en él, pues como el Señor repite la escena en el templo, ¿no? Ya no son dignos de estar en esa presencia del Señor. Está más realista. Esta de Caravaggio, que ya sabéis que es siempre como muy con trajes de la época, muy realista todo. Las dejo ahí un poco para que las disfrutéis. Aquí, fijaos, el artista hace un juego muy curioso, que es, representa aquí como si estuviese muerta esta persona. Aquí al fondo también sin ojos, aquí también sin ojos. Es un modo de representar como cuando se pierde a Dios, ¿verdad? Uno está como muerto, ¿no? Y por eso los cambistas, ¿no? Que ya ignoraban a Dios absolutamente. Es un poco el artista lo que quiere simbolizar. Yo os las dejo así para que también las disfrutéis un poco, ¿eh? Y esta es la última de Karl Boch. Muy bien, seguimos, Últimos días de Jesús antes de su pasión. Si queréis por curiosidad estos días cogeros el Evangelio para preparar la Cuaresma, que llega en menos de un mes, podéis leerlo perfectamente, como desde el Domingo de Ramos hasta la última cena ocurren estas cosas que estamos viendo. Y entonces una de ellas es que Jesús, después de la expulsión del templo, incluso después de su entrada en Jerusalén, dice que se fue a descansar a Betania. Y en Betania ocurre lo siguiente, una unción. Pero ya que estamos también aprendiendo cosas de arte y de evangelio y tal, os voy a poner los 4 evangelios así como está con rojito, ¿vale? ¿Para qué? Para que veáis cómo la misma escena la narran los evangelistas de modo distinto, y esta unción parece por los evangelios que hay 2 unciones distintas. Pero bueno, vamos a ir viendo los pasajes y luego os lo explico, ¿vale? Fijaos, este de Mateo, por ejemplo, empieza diciendo: hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Este dato importante. ¿Dónde está esta unción? En casa de Simón el leproso. Dice que llega una mujer y que derrama sobre su cabeza, no sobre sus pies, sobre su cabeza, una mujer que no sabemos quién es, no pone el nombre, ni que era una pecadora siquiera, derrama sobre su cabeza un perfume muy caro. Al verlo dicen: oye, qué derroche, porque esto no se lo da a los pobres. Y Jesús dice, ¿verdad? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una obra buena, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no. Y entonces dice lo siguiente: al derramar el perfume sobre mi cuerpo, estaba preparando mi sepultura. Es decir, que esta unción es anterior, como su muerte, ya preparándola. Y se dice que esto se repetirá en todos los evangelios. ¿Vale? Este es Mateo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, entonces, como veis, ocurre antes de su pasión, en la casa de Simón el leproso, y derrama aceite sobre su cabeza. Vamos a ver la misma escena narrada por Marcos. Dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Como veis, es como la misma unción en el mismo lugar. Dice que se acerca una mujer y que derrama sobre la cabeza.
Lo mismo, no se dice que sea una mujer pecadora, simplemente una mujer y que derrama perfume en la cabeza, no en los pies. Luego sigue un diálogo parecido y dice Cristo al final lo mismo. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Y dice, esto se dirá en todos los evangelios. Veis que acaba diciendo lo mismo. Entonces, Mateo y Marcos muy parecidos. Vamos a ver Juan qué dice. Juan dice, 6 días antes de la Pascua, que como veis es lo que estamos viendo. Después del Domingo de Ramos, pues que esto ocurrió entonces el lunes santo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Otra vez, es en Betania. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Pudo ser en casa de Simón el leproso, simplemente que estaban sirviendo esas mujeres. Dice María, es decir, la hermana de Lázaro, ya se identifica a esta mujer, dice, tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús en los pies. Y entramos en crisis, ¿verdad? Algunos dicen, pero no era en la cabeza, y ahora es en los pies, y no era una mujer cualquiera, y ahora es María la de Betania. ¿No era esta María la Magdalena, verdad? Que algunos estaréis pensando. Bueno, y al final Cristo dice lo mismo, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. ¿Vale? Vamos a ver el último evangelio y luego os explico cosas. El de Lucas. Dice, un fariseo le rogaba comer con él. No sabemos si Simón el leproso era un fariseo o no. El caso es que va a casa de alguien. Si os fijáis, esto es Lucas 7. Está lejos del final del evangelio. Con lo cual esta unción seguramente fue distinta de la que hemos leído antes en los 3 evangelios. ¿Vale? Y por eso un fariseo. Va Jesús a esa cena y dice que llorando una mujer, ¿vale?, que había en la ciudad, una mujer pecadora, se dice en este caso, cosa que no se decía antes, una mujer pecadora, por eso dicen que fue María Magdalena, seguramente, se fue, se puso a sus pies a regarle los pies con las lágrimas, los enjugaba con los cabellos y los ungía con el perfume. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ¿por qué os pongo esto a posta antes de explicaros los cuadros? Para que entendáis que seguramente fueron 2 escenas distintas, 2 unciones. En una de ellas, pues María Magdalena u otra mujer pecadora, ¿vale?, con el aceite. ¿Por qué normalmente atribuimos a María Magdalena? Pues puede ser por una confusión, que os explico. A María Magdalena, que todavía no lo hemos visto en cuadros, ya lo veremos, se la representa siempre con un aceite, es el modo de identificarla, porque fue la que en la resurrección quería ir a embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y por eso siempre con ese aceite se la dibuja. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser siempre dibujada o representada con el aceite de la resurrección, algunos la confunden con la que ungió con aceite sus pies, ¿vale? Y de ahí puede venir esa posible confusión. Pero entonces la pongo a posta porque ahora ya, como veis en esta representación, hay una mujer echando aceite sobre la cabeza de Jesús. ¿Veis? Este perfume. Entonces esto alude claramente a la casa de Simón el leproso, esa mujer que podría ser perfectamente María de Betania, por lo que dicen los evangelios, ¿vale? Es decir, una mujer santa, no tiene que ser esa pecadora que le limpia con el cabello, ¿vale? Entonces, por eso vais, y en una cena, ¿veis? Que están todos sentados en una cena que fue el contexto. Así vamos a ver distintos cuadros y veréis que a veces el artista juega con una escena o con otra. ¿Veis esta, por ejemplo? Jesús está en una cena, rodeado de gente, y una mujer que, como veis, va con la ropa un poco suelta, ¿no? Pues esto lo que el artista quiere representar es que es una mujer pecadora, ¿no?, de vida un poco ligera. Y está haciendo lo que dice el Evangelio de Lucas, ungiendo sus pies, ¿verdad? Entonces, esta no sería la escena de Betania. Este cuadro, por ejemplo, ¿cómo lo reconocemos? Fijaos, ¿veis esto de aquí? De abajo a la izquierda, eso es el aceite que os decía, con el que se representa a la Magdalena normalmente. Y veis que Jesús está mostrando el pie, como si lo acabase de ungir
o de limpiar, ¿vale? Con lo cual esta sería la escena de la pecadora. ¿Veis? Lo mismo, aquí ya vais como entendiendo un poco y al fijaros en lo que hace el artista vais descubriendo si es una o es otra, ¿no? En esta lo mismo, se ve el final de la mesa. Este igual. Y estas ya son más modernas, como veis, ¿no? Por los trajes y por todo. Y Jesús parece que está ignorando a la mujer. Como dice el Evangelio, no todos se fijaron, tal, nadie se atrevía a decir nada. Si supiese quién es esta que le toca. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí esa escena. Y ya la última escena que vamos a ver hoy son algunos cuadros que se representa a Jesús descansando en Betania, que fue lo que hizo Jesús esos últimos días de su vida, ¿vale? Pues simplemente algunos cuadros de Lázaro, Marta y María, de estos tres personajes. ¿Veis? Está de Tintoretto, están aquí las mujeres con Lázaro, una escena como muy cotidiana, ¿verdad? Donde Jesús estaba muy a gusto en esa casa, donde siempre iba a descansar. Esta de Caravaggio, en cambio, son Marta y María solamente, con el espejo que representa la vanidad. Esta que ya os mostré en otra ocasión es de Velázquez, que es como si la abuela le contase a su nieta pues esta escena de la Biblia de Marta y María, ¿no? Trabajando, enseñándole a ella a trabajar. En esta escena las dos mujeres. En esta lo mismo, ¿no? Esta es también de Betania, donde Jesús parece que no está predicando, está como simplemente de cháchara, ¿no? Esta. Y esta última de James Tissot. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy, ¿eh? Hoy hemos ido muy rápidos, la verdad, qué horror. Ya lo siento, yo creo que me va a alargar más, pero me ha alargado poco, ¿eh? No dejo nunca tiempo a preguntas, pero no sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer. Yo tampoco sé deciros